vamos en ese día muy especial a tocar una porción bíblica que está en el último libro del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías. Y en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 13, hay una gran diferencia, porque definitivamente hay una gran diferencia cuando ustedes y yo hemos tomado la buena decisión de agradar al Padre Celestial. Cuando ustedes y yo hemos tomado la decisión, la buena decisión, la excelente decisión de agradar al Padre. Cuando ustedes y yo nos apartamos de todo vínculo con el mundo, con tal de aquel que nos llamó como sus soldados y como sus hijos. Malaquías capítulo 3, versículo 13 dice, diferencia entre el justo y el malo. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste que hemos hablado contra ti. Versículo 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿qué aprovecha si guardáramos su ley y si andáramos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro en memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Versículo 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre perdona a su hijo que le sirve, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Capítulo 4, versículo 1 dice, advenimiento del día de Jehová. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Versículo 2 dice, mas a vosotros que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Vamos a dejar hasta ahí. Palabra de Dios en esta vida. Amén. Y Dios definitivamente hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. El libro de Malaquías viene de un contexto donde la guerra en el Antiguo Testamento entre aquellas personas que habían tomado la decisión de efectivamente servirle al eterno Dios y los que tenían esa dualidad entre servirle y no servirle. Algo había pasado con la nación. La nación, muchos habían vivido durante mucho tiempo viviendo y cumpliendo la ley mosaica, pero algunos otros ya habían dicho definitivamente no vamos más, definitivamente tal vez nuestras fuerzas se han acabado, tal vez el ímpetu con que empezaron a servirle a Dios había ya menguado. Y para el tiempo que el libro del profeta Malaquías es escrito venía esa dualidad, porque realmente mi amigo y mi hermano en este día le digo en el nombre del Señor Jesucristo, en su vida usted no necesita ni oro ni plata, en su vida usted no necesita tener una cuenta abundante en el banco. Ustedes y yo lo que necesitamos en nuestra vida es agradar a Dios y servirle. Cuando no se le sirve a Dios, definitivamente estamos incompletos. Cuando se toma la decisión fatídica de hacer un alto en el camino y decir no servimos más a Dios, su alma está vacía. Su ser está vacío, porque todos en nuestro ser tenemos ese vacío que solamente Dios a través de Cristo puede llenar. Y no hay ninguna otra manera en que el hombre esté satisfecho. No hay ninguna otra manera, hermano. No hay ninguna otra manera, ni bienes, ni posesiones, ni de pronto tener muchas propiedades, ni de pronto salir con el chico o con la chica que te gusta. Eso no va a llenar tu ser, eso no va a llenar tu corazón. Si no le sirves realmente a Dios, vas a estar vacío. Si realmente tomas la decisión de servirle a Dios, vas a estar completo. Y esta mañana, que sea el día para agradar a Dios, que en este día sea el día para buscar a Dios con todo nuestro corazón. Porque aquí dice la Biblia que el Señor Dios, a través de Jesucristo, en el libro de Apocalipsis, dice que Él está a la puerta
y llama. Y si alguno oye su voz y abre la puerta, Jesús puede entrar a su vida y puede renovar todo su ser y puede cambiar toda la soledad y puede llevarse toda la amargura y puede llevarse toda ansiedad de su ser. Por eso es importante darle ese lugar a Dios que le pertenece. Por eso es necesario muchas veces reconsiderar cuál es nuestra situación. Muchas veces es mejor terminar por actuar de la manera que Dios tiene. Por eso es mejor hacer ese alto en el camino y pensar sobre nuestros caminos. Y algo pasaba en la nación de Israel, algo pasa, hermano, cuando no se sirve a Dios. Estamos vacíos, estamos como en el principio, estamos en un caos cuando no se toma la decisión de agradar a Dios, de servirle a Dios. Y en este día, mi amado hermano, mi amigo que nos está viendo en esta mañana, si usted ha pensado hacer ese alto en el camino, no lo haga. Hoy se lo digo de parte de Dios, no lo haga. Los tiempos, usted puede tomar tiempo en su vida para todo, para pensar, para meditar, pero en cuanto al servicio de Dios, no se puede hacer. No se puede hacer ese alto en el camino. No se puede decir definitivamente hoy sí y mañana no. Eso no se puede hacer, porque muchas veces esas situaciones, esas decisiones que se toman, traen consecuencias malas. De pronto, el salir a vacaciones espiritualmente trae esa consecuencia mala, que de pronto no te vuelvas a activar. Amén. Y te vas a perder y vas a llevar tu alma al precipicio, y consigo vas a llevar a tus hijos y vas a llevar a tu familia al precipicio. Y la mejor manera que tenemos para enseñarle a nuestros hijos, para enseñarle a nuestra esposa, es con nuestro ejemplo. Que tú no hagas el alto en el camino y tu familia tampoco lo hará. Y vamos al texto. Dice, vuestras palabras, capítulo 3 de Malaquías, versículo 13, dice, diferencia entre el justo y el malo. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Dios sabe, la Biblia dice en el libro de Hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que entra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo lo que nosotros hacemos, somos confrontados con la palabra de Dios. Muchas veces decimos, no, es que fue sin intención. Dios sabe con qué intención hiciste las cosas. Tú también lo sabes, porque cuando te miras en el espejo, que es la palabra de Dios, sabes tu condición. La condición de todo hombre es falto, mas Dios es veraz. La falta de Dios nos ha llevado a actuar de maneras, hermano, como si no tuviéramos esperanza. La falta de Dios, por eso es necesario hacer ese alto en el camino, por eso es necesario recapacitar sobre el camino, porque la palabra de Dios muestra nuestra condición. Dice el libro de Apocalipsis, que muchos decimos tenemos y somos ricos y nos hemos engrandecido, pero Apocalipsis también dice, pero tú dices que eres rico, pero sé que eres bienaventurado, pobre y desnudo. Y realmente nuestra condición delante de Dios, en nuestra condición delante de Dios, hermano. Por eso es tiempo hoy de voltear nuestra mirada a Cristo. Es necesario hoy levantar nuestra mirada a los lugares altos, donde está Cristo sentado en los lugares celestiales. Gloria a Dios. Por eso es necesario hoy pensar, hoy es necesario meditar sobre qué estamos haciendo con nuestra vida, a dónde nos estamos conduciendo, a dónde estamos conduciendo a nuestros seres queridos, a dónde estamos conduciendo a nuestros hijos con las decisiones que estamos tomando. Por eso es necesario pensar cuál es nuestra condición. Por eso es necesario saber nuestra condición y meditar, porque Dios dice en el versículo 13, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Y de pronto no decimos, ya no hay Dios, como dice el falto de entendimiento. Pero con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de pensar, hemos estado negando la eficacia de Dios. Cuando tú le dices a aquella persona, no, esta situación está tremenda, ¿qué iremos a hacer? Yo creo que es el fin. Hermano, si tú eres una persona que habla de fe, esas no pueden ser tus palabras si tú conoces del libro santo. Si el Dios que hizo los cielos y la tierra es el Dios que tú tienes para tu vida, debes cambiar tu manera de hablar.
Debes cambiar tu manera de expresarte. Debes cambiar tu manera de comportarte referente a Dios. Y nuestras palabras contra Dios han sido violentas. Y si Dios lo ha dicho que han sido violentas, es porque realmente nuestras palabras han sido violentas. Y muchas veces refutamos que hemos hablado contra ti, ¿acaso Dios? Cuando tú no testificas, cuando tú no muestras la grandeza de Dios, estás negando la eficacia de Él. Día tras día Dios ha hecho una serie de milagros en nuestra vida. Como socorrernos, como en estos días de dificultad, hermano, habernos socorrido el pan de cada día. Como habernos provisto un techo, como habernos provisto cómo cancelar nuestras necesidades esenciales. Esos son milagros que Dios hace. Y podemos mostrar la grandeza de Dios, no solamente que Dios resucite muertos, no solamente que muchas personas hayan querido matar y no lo hayan logrado, son milagros también, pero lo que hablamos también de socorrernos, de tener paz en nuestro corazón, son milagros que Dios también hace. Por eso es necesario también enseñárselo también a otros. Por eso es necesario en la crisis enseñarle a las personas que vienen detrás nuestro, en el buen sentido de la palabra, que Dios es grande, que Dios es poderoso y que Dios tiene el poder de sacarlos de ese hueco, de esa dificultad, así como también lo hizo con nosotros. Por eso es necesario testificar de la grandeza de Dios. Por eso es necesario mostrarle también a otros la grandeza de Dios y quién es Dios en nuestra vida. Los antiguos en el Antiguo Testamento, valga la redundancia, decían, y muchos luchaban en esa dualidad, porque en los días de la dificultad, en el día de la lucha, en el día de la prueba, ellos clamaban a Dios y el Señor Jehová de los ejércitos se dejaba ver. Pero una vez apaciguaban las cosas, volvían a la idolatría, volvían nuevamente a traer los dioses, volvían nuevamente a pedirle a Baal que hiciera prosperar sus cosechas. Y en esa dualidad estuvo en todo el tiempo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero muchas veces nosotros también tenemos esa misma controversia. Hemos visto la grandeza de Dios, hemos sabido cómo Dios lo ha hecho, hemos sabido cómo Dios ha sanado nuestro ser. ¿Cuántas veces se ha dictaminado una enfermedad física y Dios ha pasado su poderosa mano y nos ha salvado y nos ha salvado? Pero una vez Dios nos pasa al otro lado, volvemos a decir, pero yo no creo que ya Dios exista. ¿Pero por qué te has olvidado de mí? Y volvemos a lo mismo, y volvemos a lo mismo, y volvemos a querer tener a Dios y también parte de la idolatría. Entonces, mi amado hermano, mi amigo, nuestras palabras contra Dios han sido violentas. Y muchas veces hemos dicho, no, pero no, yo no he sido así, yo no he sido tan malo, yo no he sido tan cruel. Porque efectivamente decimos, porque hay otros más malos que nosotros. Es la condición del hombre, es que todo hombre falta. Y todas las personas, buenos y malos, necesitamos a Dios. Todas las personas necesitamos a Dios de nuestro lado. Y si dice el texto que las palabras nuestras hacia Dios han sido violentas, es porque realmente han sido violentas. Amén, así es. Y hemos dicho, ¿y qué hemos hablado contra ti? Cuando no se testifica, cuando no se cumple aquella palabra santa que Dios ha esculpido en nuestro corazón y en nuestra mente, hemos estado siendo violentos con Dios. Versículo 14 dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardáramos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Y hemos dicho, es por demás servir a Dios. Ya en este tiempo no es como el tiempo hace 20, 30 años, 40 años, 50 años, y desde la iglesia primitiva, donde aquellas personas que conocían a Dios lo habían encontrado todo. Hoy en día nos hemos envuelto en tantas cosas materiales, hermano, que hemos dejado la esencia de ser cristianos. Desde que empieza la iglesia con el Señor Jesucristo, la Biblia dice que en Antioquía de Filipo fueron llamados por primera vez cristianos los seguidores de Cristo. Desde que empieza la iglesia primitiva, la segunda generación conocida teológicamente como los padres de la fe, los padres de la fe. Hermano, hasta el día de hoy se ha perdido esa esencia. Muchas persecuciones han venido a la iglesia desde el principio de la iglesia primitiva hasta más o menos el año 350 después de la era cristiana. Muchas persecuciones han venido. Hablaba en algo que miraba, decía que han existido aproximadamente 10 persecuciones.
hasta que por allá, como en el año 300 algo, conocido como la Iglesia Imperial, se hace una alianza entre la Iglesia y el Estado. Pero en parte la Iglesia ha perdido esa esencia, hasta que Dios despierta ya para hacia el siglo XVI a un hombre como Martín Lutero, el cual trae esa renovación. Y vuelve la Iglesia como a avivarse. Y durante muchos años de historia la Iglesia ha estado apaciguada. Pero en el tiempo de la Reforma Protestante, en el año 1515, viene nuevamente y Dios despierta ese espíritu en un hombre como Martín Lutero. Amén. Y por eso es necesario que la Iglesia conozca el propósito de Dios. Por eso es necesario que la Iglesia se despierte. Por eso es necesario que la Iglesia vuelva a la senda antigua. Por eso es necesario que la Iglesia vuelva a conocer su esencia, a volver a vivir las cosas de las primeras, de lo que pasó con la Iglesia que el Señor Jesucristo formó. Porque muchas veces se pierde la esencia, tal vez por ignorancia, tal vez porque no nos han enseñado bien. Pero no tienes excusa, tienes el libro santo, el cual te conducirá a la vida eterna. No tenemos excusa, no podemos decir, es que nadie me enseñó. Recordemos algo que dice la Biblia. Dice que Dios escribiría sus palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esas palabras nos conducirán a la vida eterna. Amén. Esas palabras serán nuestro boleto de entrada a la vida eterna. Gloria a Dios. Y delante de Dios no hay excusa, porque la esencia se ha perdido. Pero que sea el tiempo hoy de avivar ese fuego del Espíritu Santo. Que hoy sea el tiempo, hermano, donde podamos hacer ese alto en el camino, reconocer nuestra condición delante de Dios, porque nuestras palabras hacia Dios han sido violentas y hemos dicho es por demás servir a Dios. Muchas veces hemos dicho, sí, efectivamente, yo soy el líder, yo soy el pastor, o soy quien dirige la alabanza. No oro, no ayuno, no busco a Dios, pero de todas maneras, yo soy el líder. Y hemos perdido la esencia. Y las nuevas generaciones de cristianos no saben muchas veces ni aún quién es Jesús. Muchas personas no saben aún qué tiene que ver Roma con Cristo. Y no hay un punto de encuentro entre ellos. No hay punto de encuentro. Vi una entrevista de una reina y le preguntaban qué lugar de la historia quisiera conocer y ella dijo Roma, donde nació y padeció el Señor Jesucristo. ¡Qué ignorancia! Que sea ignorante es lo de menos. Todos somos ignorantes en algo. Pero estamos hablando de unas tradiciones cristianas. Estamos hablando que Jesús está en nuestra vida y aún no sabemos dónde nació Jesús. Aún no sabemos cuál fue el ministerio de Jesús. Y creemos que Jesús es una persona común y corriente. Ve usted películas herejes como Jesucristo Superstar. Y queriendo volver humano a un Cristo que es Dios. Y queremos volver a traer a Dios a nuestra condición humana. Y es de la manera, hermano, que hoy muchas personas ven a Dios. Hermano, pero no hay quien ponga ese punto final. Pero no hay quien se levante a defender los principios. Porque aún los pastores hemos perdido la esencia. Muchas veces no hemos enseñado la palabra de Dios tal cual es. Muchas veces no se ha enseñado, no se ha motivado, no se ha impulsado también a otros, no se ha discipulado a las personas para que amen a Jesús todos los días de su vida hasta que el Cristo de la gloria venga, o aparezca en las nubes. No lo hemos enseñado. Si muchas veces no lo hemos vivido nosotros mismos, menos lo vamos a enseñar. Las nuevas generaciones de cristianos han llevado una vida liviana. Muchas personas dicen, Dios, aquí estoy, a tu servicio, pero no queremos hacer nada. Que nos lleguen las cosas así fáciles. Pero la iglesia del Señor Jesucristo, desde la iglesia primitiva, pasó grandes dificultades, pasaron persecuciones. Los padres de la fe, muchos murieron, muchos fueron sacrificados. Ya para el tiempo de la Reforma, donde se levantan nuevos movimientos a aquellos que creen en el nombre de Dios. Algunos controversiaban si definitivamente había que ser nuevamente bautizados. Algunos otros decían no. Algunos en el nombre de Dios mataban. Algunos otros en el nombre de Cristo eran muertos en esas batallas, hermanos.
Y muchas dificultades han pasado para aquellos que hemos invocado el nombre de Dios. En esa dificultad, hermanos, sabemos que Dios nos va a llevar al otro lado. En esa dificultad sabemos que efectivamente vamos a llegar, vamos a pasar al otro lado en el nombre de Dios. Y hemos pasado dificultades y hemos dicho muchas veces, sí, ya hemos estado en el otro lado, ya hemos logrado pasar, pero algunos se han quedado en el desierto. Y muchas personas han dicho, es por demás servir a Dios. Y mi amigo y mi hermano, no es por demás. No es por demás porque habrá un día donde Dios va a actuar. No es por demás que tú te esfuerces. No es por demás de que tú dejes las cosas que te gustan con tal de alcanzar esa vida eterna. El libro de Timoteo dice, y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y ninguno de los que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguno que ha tomado el nombre de Cristo se involucrará en negocios sucios con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y decimos, somos soldados de Jesús y combatimos contra el mal. Y decimos, si nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero no lo hemos llevado a cabo. Esa parte solamente se han quedado en palabras. Por eso es necesario conocer, por eso es necesario ver, por eso es necesario que tú te sumerjas en el río del Espíritu Santo para que puedas tomar esas fuerzas. Para cambiar, hermano, para que puedas llegar a donde Dios te quiere llevar. Así es. Por eso es necesario hoy hacer ese alto en el camino. Por eso es necesario pensar si realmente nuestras palabras con Dios han sido violentas. Por eso es necesario saberlo. Por eso es necesario vivirlo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso no es un cuento bien contado. Eso no es una fábula. Eso no es algo que nos mandaron palabras bonitas para tenernos ahí. Sino que Dios a través de su Santo Espíritu Él puede revelarse a nuestra vida. Gloria a Dios. Ningún hombre buscó a Dios. Dios busca al hombre porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Amén, así es. Versículo 14. Ya hemos dicho, es por demás servir a Dios. ¿De qué aprovecha que guardáramos la ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Hermano querido, si has luchado muchas veces y no has encontrado lo que necesitas en tu ser, yo te digo hoy en el nombre de Dios, síguelo luchando. Amén. Sigue buscando la presencia de Dios. Si de pronto te has apartado y no has encontrado lo que has buscado, sigue buscándolo. Porque dice la Biblia que todo aquel que golpea se le abrirá. Y todo aquel que llama también se le abrirá. Estamos en el camino correcto, en seguir las pisadas de nuestro Maestro, en seguir a Cristo con todo nuestro ser. Hermano, y que amemos a Cristo hasta nuestros tuétanos. Que amemos a Cristo con todo nuestro ser. Que tu vida respire a Cristo. Que tu ser, de la única manera que sea feliz, sea sirviéndole a Cristo. Versículo 15 dice, decimos pues, ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. En el Salmo capítulo 73 dice, en cuanto a mí por poco y resbalaron mis pies, cuando vi la prosperidad de ellos. Pero algo está en el Salmo 73, porque dice que se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía pulsadas. Tan torpe era que no entendía, como una bestia era delante de Dios. Eso lo dice el salmista. Porque muchas veces hemos visto cómo los caminos de otras personas que ni aún han pronunciado el nombre de Dios, menos para vivir su palabra, tienen muchos bienes. Y son personas que colocan aún su palabra contra el cielo. Y dicen, ¿sabe qué? Eso no me vengan a hablar de Dios. Dios no existe. Y la arrogancia del ser humano nos lleva a pensar de esa manera. Y la grandeza del ser humano, hermano, un día se acabará. Dice la Biblia que el más robusto vivirá 80 años. Hombres que han dicho definitivamente Dios no existe, pero ya no son. Ya no hacen parte de ese mundo. Personas que se han levantado en contra de Dios, de su palabra, de aquella iglesia, hermano, que ya no existe.
hombres malos de la historia, hermano, como fue Adolf Hitler. Ya de la memoria y la historia, pero ya no existen. Hermano, y en este tiempo hemos querido enseñar la palabra de Dios para que algo cambie en su vida, para que algo cambie en su ser, porque la esencia efectivamente se ha perdido. Por favor, vayamos al libro del profeta Isaías, capítulo 58. Versículo 4 dice: He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No os ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Está el ayuno, versículo 5, es el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, y que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová. Definitivamente se ha perdido la esencia. Dice la Biblia en el libro de Isaías, el texto que estábamos mirando, capítulo 58, que el verdadero ayuno es que partas tu pan con el hambriento, que el verdadero ayuno es que tú desates las ligaduras de impiedad. El verdadero ayuno es que dejes ir libre a aquel que tienes preso. En este tiempo ya no se ve la esclavitud, pero para ese tiempo sí. Aún en el Nuevo Testamento se habla de esclavitud. Y el verdadero ayuno es dejar ir libre, hermano, al que tiene que irse libre. ¿Por qué tener preso a personas, hermano, aún muchas veces en los dichos de nuestra boca? ¿Por qué muchas veces bendecimos a Dios y maldecimos a nuestro hermano con nuestra boca? ¿Y cómo se maldice cuando dicen, no, aquella persona no es capaz? Aquella persona no ha podido salir de ese desierto, algo pasará en su vida. Y muchas veces hemos involucrado, hermano, los dichos de nuestra boca y hemos muchas veces estado presos en lo que hablan nuestros labios. Y decimos, no, pero es que yo soy cristiano. Y muchas veces hablamos con la boca llena, sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, procuro hacer lo que dice la palabra de Dios, hermano. Pero la palabra de Dios va mucho más allá. Y se ha perdido la esencia. Y se ha perdido, hermano, la esencia de lo que Dios había mandado en el principio. Se ha perdido ese derecho, se ha pervertido. Ya en los altares no se habla de lo que debería hablarse. Ya hoy en día se habla y se testifica de que Dios nos dio un carro, nos dio una moto, nos dio un edificio. Pero muy pocas veces se le enseña a las personas que el pecado no lo va a conducir a ningún lado. Por eso es necesario pensar y recapacitar en nuestros caminos. Por eso es necesario hacer ese alto en el camino, dirigirnos al Padre y volver las veces que haya la necesidad de volver. Así como ese hijo que dice la bendita palabra de Dios que un día se fue y gastó todo lo que el padre le había dado, porque el hijo ya cuando toma la decisión de hacer el alto en el camino y decir no seguiré en casa de mi padre, con arrogancia le dice, Padre, entrégame, devuélveme lo que es mío. Y dice que el padre le entregó lo que a su hijo le pertenecía. Y después de haber recibido esa parte de la herencia, la ganó, que era de su padre, la gastó perdidamente. Y después de que gastó todo, dice que tomó la decisión, después de haber caído muy bajo, en volver a casa del Padre. Porque el mejor lugar donde todos los hijos, donde todos los hermanos podemos estar es en la casa del Padre. Cuando la cobertura del Padre Celestial no está en tu casa, estás desprotegido, estás a la merced del mal. Recordemos lo que dice la Biblia, que el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero el Señor vino para dar vida y vida en abundancia. Por eso es necesario hacer ese alto en el camino. Por eso es necesario hacer y decir, tomar la decisión de volver al Padre. Por eso es necesario hacerlo hoy si es posible. Si de pronto no se ha vivido esa vida que nos describe la palabra de Dios, que seríamos como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, que dan el fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y de pronto no has visto muchas ventajas que tienes cuando crees en Cristo. Por eso es necesario que hoy medites sobre tus caminos. De pronto realmente hemos sido violentos con Dios. De pronto realmente hemos sido violentos cuando nos llaman la atención. Cuando nos dicen, oye, te estás portando mal.
Y decimos, no, pero ¿qué me viene a decir si yo soy el líder, si yo soy el pastor, si yo soy el que canto? Y con arrogancia mostramos tal vez los títulos que tenemos o los que no tenemos. Por eso es necesario hacer ese alto en el camino. Porque todo hombre necesita a Dios. Toda persona, toda la humanidad necesita a Dios. Amén, así es. En este tiempo de crisis, el Señor será nuestro pronto auxilio en estas tribulaciones. La Biblia dice que 40 años de desierto del pueblo de Israel, su vestido no se envejeció y el pan no se agotó. Aún dice la Biblia que el Señor trajo la provisión de maná del cielo que ni aún ellos ni sus padres conocían. 40 años dando vueltas en el desierto hasta que Dios los pudo introducir a esa tierra prometida, donde la grandeza, donde el poder de Dios podía venir sobre su casa, sobre su familia, sobre cada uno de ellos. Dios del cielo estaba con cada uno de ellos. Y Dios definitivamente pudo suplir la necesidad que tenía su pueblo. Dios del cielo definitivamente fue su sustento. Amén. Fue Él quien los ayudó, fue Él quien los pudo pasar al otro lado. Fue Él quien los socorrió. Fue Él quien se mantuvo allá siempre en su lugar de Dios y pudo pasar al otro lugar a aquellas personas que necesitaban a Dios en ese desierto. Porque en el desierto, hermano, muchas veces muchas personas han muerto, pero también otros han conocido a Dios. En el desierto algunos otros han conocido la grandeza de Amén. Dios. En el desierto, hermano, todos hemos pasado por ahí. Y con ese desierto muchos van a edificar, pero algunos otros van a morir. Pero no importa cuál sea la condición, Dios llegará en el momento oportuno para socorrerte, para ayudarte, para darte el ánimo que necesitas. Gloria a Dios. Dios te va a dar esas fuerzas. Dios te va a multiplicar esas fuerzas que necesitas para llegar al otro lado. Amén, así es. Dios te las va a dar, porque Dios es especialista en hacer las cosas nuevas. Juan capítulo 4. Hoy en día hemos querido decir, no, pero es que ya no tengo cómo congregarme. En un medio como Facebook Live te puedes conectar. Hoy si tú miras perfiles, muchas personas están haciendo culto a Dios en esta hora. No tienes excusa delante de Dios, porque la palabra, dice el apóstol, que aunque él estaba preso, dice su palabra, la palabra no está presa, Amén, gloria a sino Dios. que la palabra correrá y saltará para vida eterna. Así La es. palabra de Dios no está presa. No importa quién la predique. La palabra de Dios es viva y transforma. Y seguirá transformando como en la antigüedad. La palabra de Dios seguirá lavando corazones. Y la palabra de Dios seguirá lavando mentes. Y la palabra de Dios seguirá transformando vidas. Amén, gloria a Dios. En el libro de San Juan capítulo 4, en el texto donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana, en el capítulo 4, versículo 20, dice que la mujer venía a adorar en aquel monte. Pero algo dice en este texto. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Que sea el tiempo, hermano, de buscar a Dios. Porque la hora viene donde la palabra de Dios sea escaseada, donde vendrán persecuciones sobre la iglesia. Porque realmente Jesús lo dijo allá en San Mateo, en el libro de San Mateo, donde dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. En San Juan capítulo 10, si no estoy mal de citas, también dice que no creamos que Él ha venido a traer paz sino espada. Y a veces pensamos que la vida cristiana es una vida de solo grandezas, de solo metas cumplidas. Hermano, pero es necesario recapacitar,
porque la vida cristiana va más allá. Vea usted el fin de todos de los discípulos de Cristo, de los apóstoles de Jesucristo, de los padres de la iglesia. Hablaba hace un momentico de los movimientos que vinieron después de la Reforma. ¿Cuántos en el nombre de Dios fueron asesinados? Y no estamos hablando de tiempo, estamos hablando de más o menos 500 años. Hace más o menos 1515. 1520, 1550. Donde muchas personas en el nombre de Dios han entregado sus vidas. El libro de Hebreos dice que conforme a la fe, muchos murieron esperando. Y muchos pudieron recibir a esos muertos, hermano, en victoria, sabiendo que aunque de pronto en esta vida no recibieron todo lo que Dios les había prometido, pero habrá una patria celestial para ellos. Gloria a Dios. Que es lo que realmente nosotros necesitamos. Que realmente lo que, hermano, nos interesa en esta vida. El vivir en esta vida nos conducirá a la vida eterna. Tú te mueres, hermano, y aparte de que nada te llevas, tú puedes en esta vida labrar el destino para tu vida eterna. Nosotros no somos como animalitos, nosotros no nos morimos y todo se quedó acá y pum, se acabó, y de pronto existe una tumba, de pronto un osario y todo se acabó ahí. No. Tu vida eterna existe, mi vida eterna existe. Y en este mundo podemos escoger a qué lado vamos a llegar cuando estemos en la vida eterna. Por eso es necesario pensar y meditar. Por eso es necesario saber qué diferencia hay, qué diferencia Dios hace entre el que le sirve y el que no le sirve. Versículo 15. Ahora son bienaventurados los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. De pronto sí. Pero la Biblia me enseña que los libros fueron abiertos. Y dice Juan en Apocalipsis, y vi los muertos grandes y pequeños delante del gran trono blanco, y fueron juzgados los muertos según sus obras. Todo lo que tú hagas, todo lo que yo haga, un día lo compadeceré cuando esté delante de Dios. Amén. Y no tengo bíblicamente cómo mostrarlo. Pero cuando estemos delante de Dios pasará en nuestra mente como una película desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Y hoy le puedo decir en el nombre de Dios que habrán cosas muy buenas, pero habrán otras cosas no tan buenas. Pero cuando tú tienes a Cristo de tu lado, dice la Biblia, que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hecho hombre. Gloria Por a eso es Dios. necesario tener a Jesús como nuestro abogado por excelencia. Por eso es necesario tenerlo en nuestra vida. Versículo 16 de Malaquías, capítulo 3, dice: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó, y fue escrito el libro en memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Yo pregunto hoy, contéstese allá. ¿Usted piensa en Dios? ¿Usted medita en Dios? ¿Usted analiza cómo será el reino de Dios? No me responda, pero piense en eso. Porque los que temían a Dios hablaron cada uno a su compañero. Y dice que Jehová escuchó y se escribió el libro. Cuando el libro se escribe, de acuerdo a lo que dice Malaquías, no es que vino una reacción escrita o una compilación de hojas. Un planteamiento es que en la memoria de Dios está todo lo que tú has hecho, todo lo que te has guardado, todo cuando has retenido tu vida eterna, cuando no la has puesto en bandeja para que el diablo te la arrebate. Eso está en la memoria de Dios. Cuando tú definitivamente dices, sí, me voy a esforzar. El libro histórico de Josué, en el Antiguo Testamento, describe otra vez la lucha que tenía Israel con la idolatría. Y Josué, que fue el encargado de pasar al pueblo de Israel después de los 40 años de desierto y 430 años de esclavitud, que son 470 años, Josué es el encargado de llevar
al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y Josué coge, los reúne, los organiza por tribus, bueno, ustedes son de aquí, son de allá, y les dice, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Gloria a eterno Dios. Dios. Yo no sé ustedes. Yo no sé por qué meditar. Y muchas veces decimos, no, pero es que el Señor no me entregó lo que yo quería, definitivamente Él no es mi Dios. Los que están solteros, pero es que el Señor no me dio la chica de mis sueños. Y era una modelo de catálogo. O era un modelo de catálogo. Y a veces pensamos que la vida eterna es eso. Que Dios me tiene que dar lo que yo quiero. Y con nuestra inmadurez y con nuestra niñez queremos, hermano, que Dios se mueva, que Dios mueva lo que debe mover para cumplir esos caprichos, hermano. No es de esa manera. ¿Para qué nos decimos mentiras? ¿Para qué les digo engaño, hermano? Dios no se mueve de esa manera. Dios realmente lo que necesita es salvar su alma. Gloria a Dios. Y si alguien lo necesita más que Dios, eres tú mismo. Tú necesitas salvar tu alma. Tú necesitas hacer ese alto en el camino, como yo necesito hacer ese alto en el camino, y meditar en mis caminos y darle la oportunidad a que Dios sane, a que Dios me cubra, a que Dios restaure las obras de mi alma que necesitan ser restauradas. Y Dios está ahí. Pero muchas veces hemos dicho como Josué, yo no sé ustedes si quieren seguir peleando con Dios, pero yo en mi casa serviremos a Dios, pase lo que pase. Que se acabe lo que tenga que acabarse. Y si es el fin, hermano, nos iremos con Dios. Nos iremos con el Señor en las nubes, dice la bendita palabra de Dios. Gloria a Dios. Y que pase lo que tenga que pasar, pero yo y mi casa serviremos al eterno Dios. Yo y mi casa serviremos a Dios. Porque realmente, hermano, hay que decirlo. El reino de los cielos no es ni comida ni bebida. El reino de los cielos, hermano, es justicia, paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gloria a Dios. Dice la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que contra tales frutos no hay ley. Cuando tú vives, cuando tú tienes en tu ser ese fruto del Espíritu Santo, que son 9 derivaciones, con eso puedes entrar al reino de los cielos. Como Cristo, como Salvador de tu vida, como Cristo hecho hombre, encarnado en una mujer. Y vino a este mundo, hermano, para salvar tu alma, para salvarte, hermano, de la perdición eterna, con tal de que tu alma no se pierda. Por eso es necesario conocer, reafirmar nuestros pasos, pisar siguiendo las pisadas de Cristo. Y como Cristo, nuestro hermano mayor, nos conducirá a esa vida eterna. Vamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 3. Esto es necesario enseñarlo. Capítulo 3, capítulos 2 y 3 está la descripción que Dios da a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Cada una un prototipo de personas que hacen parte de la iglesia de Jesús. En el capítulo 3, versículo 5 habla el mensaje que está a la iglesia que está en Sardis. Y dice el versículo 5, y al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Y al que venciere, no será quitado su nombre del libro de la vida. Dije antes, el libro de la vida pueda que sea o pueda que no sea la compilación de libros, pueda que sea la memoria de Dios. Pero hermano, qué bueno que Dios te diga, y no te borraré del libro de la vida. Qué bueno que Dios te diga, sí, tú eres mi hijo, con mucho esfuerzo, con muchas luchas, pero pasaste, eres un guerrero mío.
y no que nos diga el Padre en el postrer tiempo, apártate de mí, hacedor de maldad, que seas quitado, como dice la Biblia, y separado, y seas echado al lago de fuego que arde con nosotros. Dice la bendita palabra de Dios. Por eso es necesario, hermano, hacer ese alto en el camino. Por eso es necesario pensar cómo estamos llevando nuestra vida cristiana. Versículo 17 dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quiénes seremos para Dios? Su especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe y los perdone, como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Mi amado hermano, mi amigo, mi amada hermana, tú que eres madre, tú que eres padre. Tú como padre o como madre sabes cuánto se ama a un hijo. Y muchas veces estaríamos dispuestos como padres a hacer todo lo que ellos tienen que hacer y que ellos no sufran. Pero un día se enfrentarán a la vida. Pero un día vendrán batallas fuertes. Pero si tú le enseñas a que amen a Dios, si tú le enseñas a que su vida esté basada en Dios, que puedan echar esas raíces sólidas en Dios, hermano, nada ni nadie los va a mover. Gloria a Dios. Por eso es necesario que hagamos ese alto en el camino, que le enseñemos a nuestros hijos cuánto se debe amar a Dios y que la vida eterna hay que guerrearla, hay que lucharla. Amén. Y debemos procurar entrar en ella. Amén. Versículo 18 dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Por eso es necesario recapacitar. Por eso es necesario pensar. Por eso es necesario replantear, reevaluar y hacerlo de nuevo, si hay que hacerlo. Amén. Gloria a Dios. En el capítulo 4, versículo 1 dice: y aquí viene el día ardiente como un horno, en que todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, para aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. Qué palabra tan fuerte. Qué palabra tan fuerte. Desde la antigüedad Dios guardó parte del pueblo de Israel. Cuando ellos pasan en el desierto, y murieron. De hecho, de toda la generación que salió de Egipto, solamente entraron 2 a la tierra prometida. Solamente entraron 2. Pero algo pasó. En el día, muchas personas murieron en el desierto. Muchas personas murieron hasta que Dios le dijo a Aarón que levantara una serpiente de bronce. Y bueno, y que cuando miraran y eso, eran sanados. Pero muchas personas, toda esa generación murió en el desierto. Todos murieron, excepto 2. Pero Malaquías capítulo 4 versículo 1 dice: el advenimiento de Jehová, he aquí viene el día ardiente como un horno, donde todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa como aquel día. Dice que vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. En el Antiguo Testamento Dios siempre guardó un remanente. Allá los que lucharon, los que morían. Muchas personas morían, muchas personas caían en la batalla, pero Dios siempre guarda un remanente. Pero ya para el tiempo del advenimiento de Jehová, que es el día grande y terrible de Jehová, el cual dice la Biblia que los abrazará como un horno, el cual, hermano, todos los soberbios serán, aunque fue dicho en Malaquías, aún no ha venido. El día grande y espantoso de Jehová debe ser en Apocalipsis, donde dice que hubieron terremotos y eso ya acabó con una tercera parte de la especie humana. Entonces, mi amado hermano, ¿de qué nos sirve muchas veces no hacer lo que Dios no nos ha mandado? ¿De qué nos sirve hacer nuestra voluntad? ¿De qué nos sirve tanta soberbia? ¿De qué nos sirve tanta altivez? ¿De qué nos sirve muchas veces, hermano, decir: es que no, yo en ese bus de pie no me voy, mejor me voy en taxi? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve muchas veces decir: no, es que a mi Dios sí me bendice y a usted no, debe ser por algo? ¿De qué nos sirve? Un día estaremos delante de Dios, hermano, y como dije hace un momento, Dios mostrará
esa película en nuestra vida desde que nacimos hasta que fallecemos. Y encontraremos de pronto cosas buenas, pero cosas no muy buenas. Por eso es que todos necesitamos a Dios en nuestra vida. Por eso es necesario, hermano, que se haga ese alto en el camino. Por eso hay que hacerlo, porque viene ese día. Versículo 2 de Malaquías capítulo 4 dice: mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Los que hemos creído en Dios, hermano, nacerá ese sol de justicia, que es Cristo. Gloria a Dios. Nacerá ese sol de justicia, que es Cristo. Y los que hemos creído, hermanos, saltaremos como becerros de la manada. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en un hato, de ver de pronto un rebaño, se sabe que sus becerros, que sus crías pequeñas, hermanos, saltan, brincan, juegan. Y es de la manera que Dios nos va a ver en ese postrer tiempo. Porque nacerá el sol de justicia y pronto la salvación y la redención de Cristo vendrá para tu casa, para tu familia, para tus hijos, para todos aquellos que hemos dicho: Dios, ayúdame. Para todos aquellos que hemos dicho: Dios, estoy cansado. Para todos aquellos que hemos dicho: Dios, si tú no me ayudas, ¿quién me va a ayudar? Para todos aquellos que hemos dicho muchas veces: Dios, dame las fuerzas para seguir. Nacerá el sol de justicia y la justicia de Dios se dejará ver. Gloria a Dios. Mi amada iglesia, este ha sido el mensaje de esta mañana. Quiero terminar con una pequeña oración para que la gloria de Dios, para que la presencia de Dios esté en su casa, esté en su familia y esté en sus hijos. Esté en todo lo que hagas, para que el Salmo capítulo 1 que dice la Biblia, que todo lo que hace prosperará, se cumpla en su vida. Para que puedas ver la vida con otra óptica, para que, hermano, puedas introducir tu vida, la vida de tus seres queridos, a la vida eterna.